Hola a todos, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Nancy Palomares y hago parte del equipo comercial en Actio. Es un placer darles la bienvenida una vez más y ahora a este webinar con un tema súper interesante. Analítica y estrategia. Son dos cosas diferentes, pero ¿cómo se conectan? Hoy vamos a hablar de un desafío que enfrentan prácticamente todas las organizaciones, porque realmente es que nunca habíamos tenido tantos datos disponibles como ahora. Tableros, reportes, indicadores, herramientas de análisis hoy forman parte de la rutina diaria de muchas áreas. Sin embargo, no necesariamente tener más información significa tomar mejores decisiones. De hecho, muchas organizaciones siguen enfrentándose al mismo reto: transformar datos en dirección estratégica. Y sabemos que cuando la información no está realmente conectada con las prioridades del negocio, puede generarse ruido, análisis aislados y dificultades para enfocarse en lo que realmente mueva el resultado. En esta conversación vamos a explorar cómo conectar la estrategia con la gestión, la analítica con la gestión estratégica, cómo pasar de la medición a la acción, pero sobre todo, quién tendrá esta responsabilidad dentro de la organización. Es un gusto para mí presentarles a los ponentes expertos que nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Karen Echeverría, directora de Actio Latam, consultora en metodologías de gestión con más de 15 años de experiencia, ayudando a organizaciones en América Latina a sistematizar procesos, conectar estrategia y ejecución, todo a través de tecnología. Muchas gracias por acompañarnos, Karen. Y también nos acompaña Pablo Medina, consultor en Unión Consultoría con una sólida trayectoria internacional en consultoría de gestión, mejora continua, procesos y desempeño organizacional. Su experiencia en empresas en Brasil y Chile ha permitido acompañar a organizaciones en la transformación de datos e indicadores en capacidades reales de gestión. Gracias por acompañarnos, Pablo. Y antes de comenzar, algunos avisos. Hacia el final de la sesión tendremos una breve demostración de cómo la tecnología hace parte en este tema tan relevante. También les invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat, ya que las iremos retomando durante la sesión. Nuestra compañera Brenda Tapia estará pendiente en el chat, así que si alguien quiere profundizar en este tema, conocer más sobre nuestras soluciones o conversar sobre cómo llevar este enfoque a su organización, con gusto estaremos apoyándolos. Les comento, más adelante, ya hacia el final de la sesión, se les va a compartir un formulario feedback. Les agradeceremos mucho su apoyo para completarlo porque además de ayudarnos a mejorar estos espacios, con esto garantizan la recepción de su certificado de participación en el correo electrónico que nos dejen. Y bueno, ahora sí, una vez más, gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Adelante, Karen, Pablo. Nancy, muchísimas gracias por la presentación. Y Pablo, muchas gracias por estar aquí. Y pues este tema definitivamente es un tema interesante que ya teníamos sí o sí que traer a la mesa, ¿no? Todos los días Nancy y yo escuchamos no, porque yo necesitaría una herramienta de gestión. Tengo unos dashboards divinos en Power BI. Pablo, eso es una constante, ¿no? Que escuchamos Nancy y yo a diario. Y, mm, y bueno, no solamente es partir de la diferencia, ¿no? De la analítica al ejercicio en sí de la gestión, sino a la problemática que Nancy ya comentó y que estamos viviendo hoy en día, Pablo, ¿no? Hace algunos años, pues las organizaciones soñaban, ¿no? Con tener más información y hoy el problema es exactamente lo contrario. Tenemos dashboards, tenemos reportes, tenemos indicadores, ¿no? En vivo, en tiempo real, ahora la incorporación de inteligencia artificial y muchísimos datos que tenemos a la mano, ¿no? Sin embargo, cuando nos preguntamos y cuando preguntamos a los líderes, ¿qué les quita el sueño, Pablo?
pues ya no nos responden, obviamente me faltan datos, ¿no? Lo que escuchamos ahora son respuestas de, pues no sé, ahora en qué me enfoco, ¿no? No logro alinear a mis equipos, ¿no? Tengo toda esta información, pero ¿cómo logro que todos tengan esta claridad de cómo están aportando a los resultados? Las decisiones siguen siendo difíciles y porque pues el desafío ya no es medir, ¿no? Ahora el desafío es qué decidir con tanta información. Y pues ahora la pregunta más importante no es cuántos datos tenemos, ¿no? Sino cómo estos datos me están ayudando a mover a mi empresa en una misma dirección. Y pues justamente de eso queremos conversar hoy contigo, Pablo, que eres experto en este tema, de cómo pasar de la información a la acción y de esta medición a realmente a lograr una efectiva ejecución de la estrategia. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Y, y antes de lanzar mi primer pregunta, Pablo, me gustaría nada más hacer una encuesta para que veamos el público que nos acompaña, cómo es que percibe el desafío de la analítica, ¿no? Entonces, Mateus, no sé si puedas ayudarme, por favor, ahí a proyectar nuestra encuesta de arranque, por favor. Les va a aparecer en la pantalla un recuadro. Ahí está. En tu empresa, ¿cuál es el mayor desafío relacionado con el uso de datos en la estrategia? Tenemos muchos datos, pero poca claridad sobre las prioridades. Los indicadores no están conectados a los objetivos estratégicos. Las áreas analizan los datos de forma aislada. Falta gobernanza, ¿no? Para transformar estos datos en decisiones. Y pensemos que aún estamos estructurando nuestra cultura analítica. Cuéntenme cómo va por allá. Vamos a ver. Pues por ahí estamos viendo que las áreas analizan los datos de forma aislada, algunos se Ujú. están estructurando también. Híjole, ahí se está yendo más a que las áreas analizan los datos de forma aislada. Poca Ujú. claridad sobre prioridades, Pablo. Ok. Ok, los indicadores no están conectados, ahí nadie conectó, ahí nadie contestó nada, entonces estamos hablando que esta conexión hacia objetivos estratégicos la podríamos percibir como lograda, ¿no? Realmente la respuesta que más prevaleció es que las áreas analizan de manera aislada. Esto es bien Ujú. interesante, Pablo, lo que nos da, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias. ¿Y tú qué piensas de este tema, Pablo? ¿Te gustó mucho? Bueno, Yo recuerdo que Nancy me comentó cuando te propuso el tema, te gustó bastante. sí, bueno, primero estoy muy alegre de acompañar a todos ustedes. Gracias por su tiempo y muchas gracias también por la invitación. Y sí, es algo que yo frecuentemente en estos más de 15 años de experiencia en América Latina, tanto de habla hispana como lusófona, pues me he visto, ¿no? He encontrado organizaciones que tienen una estrategia definida, he encontrado organizaciones que tienen infraestructura, que tienen un muy buen equipo, pero siempre viene esta parte. Como tú bien decías, al inicio el desafío era qué medir, ¿no? Una de las máximas de gestión es quien no mide, no gestiona. Pero ahora con el salto tecnológico que hemos tenido y la facilidad de medir, ahora encuentro empresas, organizaciones, tanto públicas y privadas, que están un poco ansiosas porque es mucha información. Nosotros también en el día a día recibimos tanta información de todos lados. Yo incluso tengo aquí un smartwatch que me dice cuánto dormí, cuánto estoy comiendo, cuánto estoy caminando. Entonces realmente podemos llegar a estar abrumados, un poco aturdidos y a veces sofocados. Esta cantidad, y especialmente en las empresas, la respuesta de la encuesta me trae
experiencias en donde yo he visto que hay líderes de áreas, gestores, que son muy bien intencionados, ¿no? Ellos buscan en literatura cuáles son los indicadores para mi área y emprenden esfuerzos, invierten recursos para tener aquellos indicadores que hace sentido para finanzas, para operaciones, para recursos humanos, pero lastimosamente, o sea, no están conectados. Entonces, esa conexión, esa relación causa y efecto que tiene que tener los indicadores, nosotros trabajamos con, bueno, ahora nosotros lo llamamos árbol de indicadores, ¿no? Pero más antiguo se llama Oshikarin, es una metodología japonesa, en donde nosotros salimos de la parte financiera. Yo recomiendo comenzar, para empezar, ¿no es cierto?, por un lucro líquido. Si nos queremos poner un poquito más sofisticados, tal vez por un ROE, un ROA, la rentabilidad. Y a través de una relación causa y efecto, ir traduciendo los indicadores financieros hasta llegar al piso de la fábrica. Porque ahí nosotros Claro, podemos sensibilizar al equipo de que aquel indicador de eficiencia, aquel indicador muy operacional, tiene un impacto directo en el resultado de la claro, empresa. claro. Este Y a despliegue de veces, metas, ¿no? Del que hablamos exactamente. todo. Y a veces, y con esto ya podemos así un poco dejar más claro y sacar aquellos indicadores que hacen ruido y enfocarnos en pocos indicadores. Yo recomiendo así a cualquier nivel, mm, de 3 a 5, y mira que 5 ya me parece demasiado, ¿no? Va a depender mucho de la capacidad de análisis. Pero fuera de eso, a mí me gusta mucho hacer analogías en los proyectos donde yo actúo. Y me encantan las analogías en relación a nuestra salud, porque es algo que nosotros vivimos día a día. Ajá. Entonces, en lugar de nosotros meternos en una sala de cuidados intensivos, ¿qué tal si nos preguntamos y a los que nos acompañan, cuáles son los signos vitales de mi empresa? ¿Cuáles son los signos vitales de mi organización? Cuando llegan equipos de emergencia, ambulancias, se concentran en algunos indicadores, ¿no? La presión arterial, en la temperatura, cosas así muy directas que dicen en qué momento está la organización, está la persona, ¿no? Este sistema. Nosotros y empresas somos sistema. Entonces, comenzar por eso, empezar por los signos vitales y concentrarnos en ellos antes de nosotros comenzar a buscar indicadores extremadamente sofisticados y que a veces realmente, ya pasando por una de las opciones que también estaban, no tenemos aún la capacidad de analizar ni la disciplina de medir. Exacto, disciplina. Acabas de tocar un punto interesante, Pablo, esta disciplina, ¿no? Realmente, por ahí se realizó una encuesta que arrojó hubo una encuesta anual de New Vantage Partners. Voy a compartirles más tarde aquí la liga, que da seguimiento a iniciativas de datos en grandes empresas, ¿no? Y encontraron que el mayor obstáculo no es tecnológico, Pablo, es cultural. Es cultural. Perfecto. El cambio cultural, digamos que es ese punto imperativo más crítico para los líderes que gestionan datos hoy en día. ¿No? Es la cultura y entonces me hace mucho sentido y también es una recomendación que nosotros hacemos en las implementaciones de nuestra plataforma, el comenzar con aquellos indicadores que nos mueven la aguja, ¿no? Y porque luego llegan, vamos a cargar 2000 indicadores a la herramienta. A ver, ¿para qué queremos 2000 indicadores, no? Necesitamos indicadores para poder gestionarlos, para poder identificar desviaciones, analizar sus causas, proponer acciones correctivas y ir mejorando, ¿no? Como dices, en un segundo momento podremos entrar a un segundo nivel de indicadores más sofisticados, ¿no? Que puedan irnos a ayudarnos a una mejora, ¿no? Pero iniciemos, ¿no? Del piso. Indicadores que muevan la aguja, indicadores, como tú bien les dices, que son aquellos que nos dicen cómo estamos, ¿no? De salud, Signos vitales. vitales, signos Mira, vitales.
el título del webinar era Análisis Estratégica, como son dos cosas diferentes y cómo se conectan, y yo voy a aprovechar lo que tú acabas de decir. La respuesta directa es como una cultura de gestión. Entonces, bueno, tal vez así, digamos, cultura de gestión, qué bonito que se escucha, ¿no? Pero ¿qué es eso, no? Pues es un método para alcanzar metas y estandarizar resultados. La cultura de las organizaciones, la cultura en general, es, pasa por tener propósito, ¿no? Por nuestra organización, ¿cuál es ese sueño grande que nosotros tenemos? Carlos Brito era el CEO de Ambev y él tiene una frase que a mí me encanta, que es, soñar grande y soñar pequeño cuesta lo mismo, entonces soñemos. ¿Cuál es el propósito, no? ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Cuál es la razón de existir de nuestra organización? Pasa también la cultura por valores que nosotros tenemos, ¿no? Ese marco de comportamiento que todos tenemos que tener. Y para mí, dos valores que deberían siempre estar dentro de cualquier grupo humano, sea organización pública, privada, sin fines lucrativos, pues pasa por la disciplina, por nosotros hacer, aunque no queramos lo que se tiene que hacer todos los días lo mismo que esperamos hacer, y también por la responsabilidad. A veces nos confundimos un poco, ¿no es cierto?, con esto de responsabilidad, pero es, como dice su palabra, la habilidad de responder. Y para nosotros tener esa habilidad de responder y parte también de la cultura es nosotros tener conocimiento. Y uno de los conocimientos que veo que hace falta para conectar es el método de análisis, esa capacidad analítica. Muchas veces nosotros decimos a nuestros equipos, analicen el resultado, pero cuando pasa el tiempo, se termina el plazo, pues no fue más que una revisión. Y el análisis tiene un paso a paso. Entonces, nosotros así nos abrazamos mucho a lo básico, a lo fundamental. Por ejemplo, herramientas como el PDCA, herramientas como el SDCA, que nos dicen, nos enseñan en cómo analizar. El analizar no es simplemente revisar resultados y ver, no, no, no. Pasa Sí, por claro. tratar de entender cuál es la causa raíz, dónde se concentra el problema y a través de eso enumerar algunas hipótesis. Y estas hipótesis Claro. poco a poco ir Irlas nosotros descartando o irlas descartando. validando. Claro, Perfecto. claro. Entonces, de nuevo, yo digo así, cuando el equipo, la organización invierte en que todos aprendamos a analizar, somos un ejército de analistas que vamos a complementar y generar planes, generar recetas mucho más consistentes. De nuevo, yendo al ejemplo de la salud. Cuando alguien aprende a analizar, tiene esa capacidad desarrollada, uno ya se da cuenta si el profesional médico es un bueno o un mal médico, porque él va a tener que pasar por todas las etapas del análisis para llegar a una receta. Y esa Claro, receta es ahí también donde hay otro desafío, donde se aplica la disciplina. Para yo poder claro, evaluar claro. si esa receta fue buena, alcanzó los objetivos, pues tengo que cumplirla. ¿Y cuántos de nosotros a veces no cumplimos la receta al pie de la letra? Totalmente, Pablo, totalmente. Y tenía una pregunta para ti, pero creo que la has respondido con esta parte de esta conversación, que justamente qué dificultades tienen hoy las organizaciones para tomar buenas decisiones estratégicas, dada este acceso a la gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, pues vemos esas dificultades, ¿no? Tema de cultura, tema de disciplina, ¿no? Tema de enfoque en los indicadores también. ¿Añadirías algo más, Pablo? Sí, gobernancia, gobernancia. Cada indicador, cada información tiene que tener un dueño. Y todos esos indicadores, cuando nosotros hacemos un despliegue exhaustivo, cuando nosotros tomamos ese cuidado, pues va a tener ciertos niveles de discusión, va a haber ciertos foros donde se van a tener que tomar decisiones, ¿no? Porque después del análisis, ¿no es cierto? Pues hay que tomar una decisión. Vamos Claro. de nuevo a los ejemplos
de la salud. A mí me encanta muchísimo, y yo creo que a todos nos gusta así hacer proyectos de estrategia, ¿no? Porque uno analiza el ambiente externo, analiza el ambiente interno, muchísimas informaciones se discuten, pero llega un momento en que nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, Pablo tiene problema que, digamos, es el sobrepeso. Entonces, se va a hacer un análisis estratégico y en la estrategia nosotros vamos a priorizar en qué vamos a invertir los escasos recursos de tiempo que tiene Pablo. Entonces, tal vez en esa discusión de la estrategia podamos descartar algunas cosas. Así, mira, en actividad física, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Va a ser correr? ¿Hacer CrossFit, hacer natación, hacer, no sé, alguna otra actividad física? Pero tú ya escoges algo de esa estrategia, ¿no? Y también en la alimentación, ¿qué dieta vas a seguir? Low carb, intermitentes, no sé. Pero una vez que nosotros tenemos este foro de discusión y de tomada de decisión, en este caso yo lo voy a hacer, digamos, no necesariamente con mi familia, ellos tienen otro Ujú. foro, otras decisiones, ellos me van a ayudar, pero con estos profesionales es donde se toma una decisión. Si vamos a las empresas, a niveles más operacionales, el equipo que está en la línea de frente, que está en el piso de la fábrica, que está fuera en el campo, ellos tienen unos indicadores y ese es el foro donde ellos tienen que tomar una decisión inmediata para tratar alguna anomalía. Poco a poco eso va a ir subiendo para niveles de supervisión, de gestión, de dirección. Entonces, como dicen en Brasil, hay que poner los puntos sobre las is y nosotros tener claro cuál es esa gobernancia, quién es el responsable por esos indicadores, quién va a presentar los análisis a quién, para que después en este foro nosotros, otra expresión en Brasil es golpeemos el martillo, ¿no? Tomamos la decisión y decimos sí. Entonces, Pablo, tú vas a tener que hacer CrossFit y seguir una dieta low carb. Esa va a ser nuestra estrategia, esas son las decisiones para nosotros comenzar a acompañar los indicadores de actividad física, calorías consumidas, etcétera y tal. Exactamente, exactamente. Y eso también, pues ya teníamos una ruta definida que Nancy iba a mostrar al final de este webinar, Pablo. Em, ya habíamos acordado, ¿no? Que iba a mostrar cómo podíamos conectar, por ejemplo, dashboards de Power BI, algún indicador, algún proyecto, algún objetivo estratégico, pero creo que con esto que hemos hablado va a hacer sentido también, ahí lo dejo Nancy, va a hacer sentido también mostrar todo este despliegue de metas, cómo podemos llegar a gestionar un indicador en el sentido de realizar un análisis de causa raíz, ¿no? Y cómo podemos acompañarlo, independientemente de que podemos mirar a la mejor información de manera más granular en un dashboard de Power BI, por ejemplo, ¿no? Sería interesante, pero también cómo vamos a garantizar, ¿no? Que si lo podemos mostrar también, cómo vamos a garantizar el cumplimiento de estos rituales, Pablo, Perfecto. reuniones. Sí, ¿No? señora. Estos diferentes grupos de toma de decisión, ¿no? Que ya podemos calendarizar en la herramienta, ¿no? Ya podemos decir, este grupo de indicadores, ¿no? Se van a dialogar con estos responsables para la toma de decisión. Y si las decisiones que se tomen generan acciones, las vamos a colocar en la misma herramienta para acompañarlas, ¿no? Entonces, Nan, hay que mostrar eso también, creo que va a ser interesante. Y ¿y cuál es la diferencia, Pablo, entre realmente dar seguimiento a los indicadores y usar la analítica para direccionar la estrategia? Claro, bueno, mira, eh, volviendo hacia los ejemplos de salud, seguimientos, los indicadores, pues uno entra a una sala de cuidados intensivos o algo más simple. Uno todos los días se va y se pesa en la balanza, se toma, no sé, la temperatura y va anotando en un cuadernito. Entonces, eso se hace un seguimiento. Pero pasar, digamos, a la analítica ya nos demanda otras cosas, ¿no? Nos demanda ya tal vez indicadores más robustos. De nuevo, repito, la capacidad de análisis. Y ahí me gustaría a mí así, separar dos cosas, lo que es business intelligence,
que es nosotros, o sea, medir. Ahora lo que tenemos, el Power BI, no sé, tantos software que nosotros tenemos para nosotros medir, pero eso nos indica lo que está pasando ahora. La medición del momento ya es algo importante, O pero lo que ya pasó, o lo que ya lo que pasó. ya pasó, ¿no es cierto? Pasó. Yo tengo un cliente ahora, me encantó porque sintonizamos mucho cuando él me dijo, mira, Pablo, yo quiero que este proyecto y una de mis principales expectativas es dejar de hacer autopsia. Entonces, el BI, el Business Intelligence, el medir, pues muchas veces ya nos está midiendo un sistema que está por colapsar. O que Entonces, ya de ahí, colapsó, o que o ya que ya colapsó. colapsó, un resultado que compromete la sobrevivencia de la organización. Ahí vamos a un segundo momento, ¿no? Que es la analítica, ¿no? Entonces, es nosotros ya utilizar herramientas más robustas de análisis, de estadística, matemática, regresión lineal, proyecciones, evaluación de escenarios, que ya nos ayudan a prever, a predecir de cierta forma qué pasa si nosotros no cambiamos, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que la diferencia entre nosotros estar así, anotando en un cuadernito cuánto estamos facturando, todo, pues pasa por capacidades, ¿no? Capacidad de análisis, Ujú. capacidad de síntesis, porque a veces el análisis crece muchísimo, pero nosotros ahí también tenemos que tener la habilidad, la capacidad de ser sintéticos y concluir. No relatorios infinitos, sino decir, mira, estas son las hipótesis. También la capacidad de decisión. Ahí es cuando Excelente. nosotros ya vamos agarrando la analítica, o sea, lo que va a pasar, lo que puede pasar, esa evaluación de riesgos, a tomar decisiones. ¿Qué Es es lo en que esa vamos a hacer? priorizar, ¿no? Priorizar. Y yo, oye, volviendo y yo también ya me voy a sumar a los ejemplos de la salud. Yo te contaba, ¿no? En nuestra plática que tuvimos, anteriormente, Pablo, que yo también llegué alguna vez a consulta para bajar de peso. Y que yo ya iba toda decidida, Sí, dije, no, ahorita sí me van a mandar mi dieta, dije, a ver si me ayudan con algo para inhibir un poco el hambre, o sea, yo ya iba, totalmente preparada y salí con una receta de melatonina, sin claro. dieta, sin nada, porque hablando, ¿no? Hablando, ay, me dijo, es que duermes muy mal, Karen, tienes que dormir bien, tienes que dormir más horas y tener un sueño más reparador. Y mientras no duermas, mejor cualquier intento, cualquier estrategia no va a ser efectiva, ¿no? Entonces salí con una receta con melatonina. No, Entonces, Pablo, también estamos hablando de priorizar hacia dónde ver, ¿no? exacto, exacto. Mira, te voy a Priorizar compartir hacia dónde ver. aquí dos experiencias, una personal y una que me pasó con un cliente que le tengo mucho cariño. Primero la personal, ¿no? No se lo digan a nadie que no salga de acá, pero yo soy hipocondriaco, ¿no? Entonces a mí me duele la cabeza y yo me imagino lo peor. Entonces tenía la pésima costumbre, como a veces algunas organizaciones tienen, de ir con frecuencia religiosa casi mensual, donde mi médico y hacerme un check-up general, ¿no? Entonces yo Ajá. tenía eso. Y un día, pues mi médico ya, no sé, creo que perdí un poco la paciencia y me dijo, mira, Pablo, por mí feliz, que tú vengas mensualmente, pagues la consulta, pagues los análisis, pero sabes que, Pablo, más allá de que te hagas una tomografía mensual, pues que te voy a proponer algo. Y ahí viene lo que yo también estaba comentando, la capacidad de decidir y la capacidad de ejecutar. Entonces él me dijo, ¿qué tal, Pablo? Si no te preocupas por correr, por hacer ejercicios, ni la dieta, te propongo que pares de fumar. Para de fumar y dentro de un mes, mentira, dentro de un año nos vemos y tu salud va a mejorar mucho. Entonces, cosas pequeñas, a veces uno busca, en otro cliente, yo estaba, es un cliente muy grande en Brasil, pero tenía así un equipo de business intelligence increíble, pero gente así graduada, científicos de datos, estadísticos, matemáticos, pero ellos estaban en una ansiedad de hacer análisis y cosas novedosas, innovadoras. Y yo me recuerdo que hay
uno de mis maestros, uno de mis profesores, un consultor cabeza blanca, dijo, dejen de buscar la bala de plata, porque uno busca una bala de plata, no, es esto lo que tenemos que hacer. No, a los vampiros también les asusta que andemos con ajo. Andemos con el ajo, ¿no? Andemos esto en el bolsillo y es sencillo. Y es así, a veces acciones muy simples, pero que impactan directamente a la rutina, pues nos ayudan a nosotros dejar de seguir indicadores, de todos los meses tener mi hemograma, de equipos ultramente capacitados haciendo cruces de datos, análisis, correlaciones, a cosas simples. Mira, solo por hoy deja de fumar. No te pongas a pensar, tengo que dejar un año de fumar. No, Sí, claro. solo el día de hoy, sé disciplinado en una cosa. Sé que no es fácil la disciplina, pero esa acción simple va a traer y va a mover la aguja de tu, de tu salud. Ahora, pasando para el caso de mi cliente, era una empresa que vende insumos agrícolas en un país de nuestra querida América Latina que tiene la bendición de ser muy diversa. Se puede plantar, cultivar un montón de, Ujú. de frutales, de trigos y todo. Y nosotros teníamos un equipo de ventas muy bueno. Era tan bueno este equipo de ventas y tenía tanta información que se sabían incluso los cumpleaños de las esposas de los propietarios, de los hijos, se sabían todo. Pero nosotros pues como decía, estaba toda esa información dispersa. Entonces ahí ya viene, o sea, parar de seguir esas informaciones y transformarla en analítica. Y en esa analítica nosotros decir, bueno, ¿cuál es ese indicador? ¿Facturamiento? ¿Será? ¿O qué tal nosotros comenzar? Ahí sí ya pasamos a un indicador un poco más robusto, que es del potencial de consumo que tiene este cliente que siembra, no sé, uva, no sé, maíz, cualquier cultivo, ¿cuánto nosotros participamos de la estructura de costos de ellos? Eso organizó toda la rutina. Eso permitió que todos nosotros podamos hablar un mismo idioma. Parte de la cultura es hablar un mismo idioma. Parte de la cultura es tener un propósito, un sueño, un objetivo en específico. Entonces, como ahora nuestro objetivo era participar lo más que se pueda en la estructura de costos del cliente, ahora nuestro speech, nuestro discurso para abordar a los Claro, ahora clientes, no totalmente. era solamente así de cómo está el fútbol del equipo preferido de mi cliente, sino, ¿cuántos tractores tienes? ¿Hace cuánto lo compraste? Y está en la hora de que cambies uno de ellos. Coincidentemente tenemos una línea de tractores. Y los que están nuevos, pues también tenemos repuestos. E incluso nosotros estamos vendiendo combustibles, te lo entregamos aquí en tu propiedad. Cuéntame un poco, Ah, ¿has pensado en cambiar de cultivo, rotar? Entonces ahí nosotros ya comenzamos a medir cuál va a ser ese consumo y nosotros a trabajar encima de no solamente venderle fertilizantes, de no solamente venderle el protocolo agrícola, sino también de participar de estos otros elementos, por ejemplo, herramientas, repuestos, combustibles, claro, y maquinaria, y hacer un cross-sell. es que también, claro, una buena analítica, Pablo, que acompañada obviamente por una buena ejecución, nos abre un sinfín de nuevas oportunidades también que no estamos viendo probablemente, ¿no? Que no estamos viendo probablemente. Y Pablo, creo que ya hablamos de esto, pero no sé si quieras adicionar algo. ¿Cómo estos líderes pueden identificar los datos que sí son relevantes y cuáles solamente están generando ruido? Ya, paso a Ya paso. hablamos un poco de esto, pero Anoten. Tomen nota. Mira, yo me gusta a mí comenzar haciendo una revisión de la estrategia. Primero, o sea, ujú, tener seguros que tenemos un propósito en común. Ese propósito en común le va a dar una razón de ser a la empresa.
Entonces, hay algunas personas que dicen, no, es algo muy filosófico, pero es muy inspirador y nos ayuda a poner el primer alicerce, la piedra fundamental donde se va a construir todo lo demás, tener esa cultura. Entonces, a veces nos damos cuenta que la estrategia no está bien, hay que afinar un poquito, hay que cambiar alguna cosa. Y ahí yo invito, propongo, estimulo, recomiendo. Hay muchas metodologías para hacer eso. Por ejemplo, Balance Claro. on Scorecard. Scorecard. Es mi Por favorita. ejemplo, el Ah, yo ya GPD, dije, es ¿no es mi cierto? favorita. A mí me encanta comenzar por... Yo realmente utilizo los tres. Yo Ujú. comienzo por un balance en scorecard porque es algo muy aspiracional donde yo coloco objetivos en varias perspectivas básicas y esenciales para cualquier organización. Financiera, Me parece muy clientes, integral. procesos. Para mí es de mis favoritas. Me parece una buena metodología. Comienzo con ella porque nos permite así, yo también sé decirlo así, tenemos que ser muy artistas en la estrategia, pero muy militares en la ejecución. Entonces, Ujú, en la ujú, estrategia ujú. es el momento de nosotros ser Sí. creativos y el balance en scorecard nos ayuda a que esa creatividad se enfoque en algunas perspectivas, las cuatro que mencioné, y actualmente pues hay organizaciones que ponen una perspectiva social, una perspectiva ambiental. Entonces, después yo pasaría a la GPD, a la gestión por las Las directrices, al árbol de directrices. indicadores, porque ahí yo comienzo priorizando indicadores. Entonces, voy a priorizar, qué sé yo, el lucro, el retorno, y a partir de ese indicador, que nosotros como parte de la metodología tenemos que analizar el pasado y proyectar el futuro, ir haciendo ese despliegue. Ujú, Entonces ya ujú. sé qué indicadores voy a tener en mis áreas de costo, mis áreas directas, mis áreas de soporte directo, mis áreas comerciales y mis áreas administrativas, pero que estén impactando la cuenta contable donde Ujú, va a ujú. afectar el costo. Y finalmente a mí me encanta terminar con el OKR. Entonces yo ya tengo la parte inspiracional del Balancing Scorecard, ya tengo ese análisis de los indicadores financieros, la salud, ¿no? Los signos vitales de la empresa, analizadas el pasado y proyectadas, y ahora sí, tiro corto, sprint, Ágil, ágil. Vamos a ágil. En OKRs. estos 3 meses Oye, Pablo, OKR, ¿cuál es el ya te objetivo? interrumpí, pero tenemos que Sí. hacer un webinar. Ahí hay que anotárnoslo, webinar. Hablando, no sabes, también es una cosa que estamos viendo en el mercado, una, sí, tengo que decirlo, perdón, pero una confusión terrible sobre las metodologías. O sea, Sí. y están entre confusiones y que ya están haciendo unos híbridos ahí entre OKRs. O sea, es algo y que cuesta trabajo. Yo veo que muchas organizaciones se están metiendo, es otro tema, ¿no? Pero se están metiendo ahí en un embrollo muy grande, ¿no? Por simplemente quererse subir a la ola de los OKRs que están de moda, de alguna manera, que no es una Sí. metodología nueva, siempre lo he dicho, pero están de moda. Pero no terminan de renunciar a otras metodologías, entonces está haciendo ahí un Yo para mí son complementares y altamente recomendables que utilicemos para hacer ese despliegue. Hice el despliegue claro, OKRs en este primer trimestre, semestre. Depende del ciclo del negocio, cuál es mi objetivo y cuáles son los indicadores. Pero esos indicadores exactamente. que van a salir, pues tienen que estar colgados ya en el árbol, ¿no? Ya tienen que estar Sí, ahí en mi claro, arbolito y decir, claro, sí, es claro. esto. Y ya siendo un poquito así de un corte comercial, yo soy muy sospechoso así para hablar de lácteo porque a mí me ayudó muchísimo en los abordajes que tengo con mis clientes. Yo soy de la época donde nosotros utilizábamos mucho el Excel y el lácteo me trajo una gran facilidad por lo siguiente. No es que vamos a dejar el Power BI, el Nime, No, no sé, el no. Alteryx a un lado. No, 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 no. Pero el lácteo me ayuda a tener una riel, ¿sabes? El tren, ¿no? Ujú, ujú, Toda esa ujú. estructura, toda esa gente, el chofer del tren, toda esa energía que esté viabilizada, que tenga un rumbo. Entonces, el lácteo lo que me va a permitir, primero, es
puedo trabajar con cualquiera de estas tres metodologías o las tres juntas. O con las tres juntas, sí. El Es que lácteo acepta. también existe esa confusión, es decir, no, es que si utilizo Balance Scorecard, entonces no puedo tener OKRs. No, claro, No, claro que puedes sí, pueden señora. convivir, ¿no? Y una gran ventaja de Actio es que puede abrazar las diferentes metodologías, ¿no? Y pueden Sí, convivir entre sí. Entonces sí. tú puedes tener perfectamente bien un Balance Scorecard con su despliegue de metas. ¿Y qué te parece ver ahí de un indicador algún OKR colgado, ¿no? Sí, Que tú señora. sabes, ¿no? Que están ahí caminando juntos, pero los estás viendo en un mismo lugar y lo En un estás mismo mirando y nivel. lo estás gestionando en el mismo lugar, ¿no? Que también es importante. Exacto. Eso también me gusta, que es un software de gestión. O sea, para mí me gusta mucho a la analogía de que es una riel que nos indica cuál es el camino. Porque ya, una cosa, check, puedo trabajar con estas metodologías. Pero el Actio me invita para poder implementarlo a hacer priorización. Entonces, ¿cuáles son los indicadores prioritarios? Indicadores mucho más específicos, mucho más sofisticados, puedo utilizar un Power BI que se conecta con el Actio, pero aquellos indicadores de los signos vitales, yo los priorizo y los coloco en el Actio. Me permite, me pregunta, de cierta forma, me obliga a definir una gobernanza. ¿Quién es el dueño de qué? En Brasil hay un dicho, dueño de dos perros, el perro muere de hambre. Entonces, Claro. tiene que haber alguien que sea responsable. Y en América Latina no se escucha muy bien tener la actitud de dueño. En Brasil es un poco, se lo entiende Sí, mejor, sí. pero es nosotros, o sea, realmente hacernos responsables Responsables, y apropiarnos de... exactamente, y rendir cuentas de nuestro trabajo a través de qué? De metas alcanzadas y de ejecución de plan de acción. Y eso me ayuda a gestionar el acto. Me Sí, ayuda a definir, también así no les gusta, a nadie le gusta esta palabra, pero a mí me encanta, los rituales. Un ritual nos remite a un momento donde con mucha seriedad hay una pauta definida y se tratan temas específicos. Entonces, yo acá puedo programar la agenda para saber qué personas tienen que estar ahí, ¿no es cierto? Y queda muy clara la pauta. Indicador, indicador, son dos temas. ¿Alcanzaste el resultado? ¿Cumpliste el plan de acción? Y ahí es cuando también, como dicen los brasileños, es en el momento donde el niño llora y la mamá no ve. Porque ahí nosotros tenemos que, y nosotros ahí todo el tenemos, mundo se hace para atrás, ¿no? y no es nada, para terminar, y no, eso sea, digamos, esto creo que es algo mucho de nuestra cultura latina, sea brasileña, sea hispana, de que, uy, me van a exponer. No, al contrario, o sea, tú eres la persona que más conoce de eso. Necesitamos de tu conocimiento. Claro. Y cuando hay un rojito en el presupuesto o hay un rojito en el cronograma, no es para exponer a nadie, no es para buscar culpables. Es en el momento, yo sé decir que cuando se prende un semáforo rojo, es cuando nosotros tenemos que ser mucho más compañero, mucho más colega y nosotros ir y decir, ya, este es el momento en que nosotros más nos tenemos que comunicar. Este es el momento en que tenemos que estar más juntos. Es el momento en donde se nos demanda realmente portarnos como un verdadero equipo. Porque si nosotros no hacemos eso y se prende un foquito rojo abajo, no le damos mucha atención, se comienza a prender otro foquito rojo en un nivel más alto y eso va subiendo y cuando llega a la cabeza, las decisiones son muy dolorosas. Totalmente, totalmente. Pablo, faltaron algunas preguntas porque ya nos comimos el tiempo. Nos faltaron algunas preguntas, pero yo creo que las fuimos respondiendo con la conversación. Sin embargo, quiero decirles a nuestros participantes o quienes miren este video que después estará por ahí en algunas redes, que la conversación está abierta también, Pablo. La discusión está abierta. Si quieren acercarse a nosotros para platicar de
cómo Unión puede apoyar a organizaciones, justamente esta parte también de realizar una revisión. Y hay veces que pasa, Pablo, hay veces que llegan a Actio de sí, quiero esta plataforma porque aquí puedo tener las diferentes metodologías y puedo tener también analytics, servicios y puedo tener y mis rituales y los puedo conectar. Pero cuando llegamos a la implementación y empezamos a tratar de cargar información y de entender cómo se consolida todo esto, Pablo, entramos en unas discusiones de, pero es que esa meta no está bien. Híjole, no, pero es que ese Ujú. indicador ya, no, no, vamos a quitar. Y entonces eso, hay veces que tenemos que hablar con nuestros partners como Unión para decir, necesitamos que hagan una revisión o no, antes de poder subir su estrategia a la plataforma, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante saber que ustedes están para apoyar a las organizaciones, ¿no? En esto, en la definición, en una revisión. Y está Actio para poder acompañarlos con nuestra tecnología a lograr resultados. Y es esto cuando me dicen, oye, ¿qué es Actio? ¿No? Yo les puedo decir, ay, mira, es una plataforma integrada, potenciada por inteligencia artificial que ayuda. Yo a veces digo, ay, vendo una plataforma para garantizar para el logro de resultados. Se quedan así, digo, sí, pues es que realmente es lo que hace la plataforma, ¿no? Si tú haces todo eso, garantizas que vas a tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, estamos abiertos a seguir hablando de esto. Va a estar en contacto Brenda con todos ustedes para poder agendar reuniones uno a uno, ¿no? Y poder profundizar en los desafíos que tienen nuestros clientes hoy en día. Y, y vamos a tener más webinares, Pablo, seguramente. Listo. Solo para terminar, un último recado para todos. Miren, eh, es una cultura y es algo amplio, ¿no? No estamos diciendo que dejen de medir o no utilicen el Power BI o cualquier No, no, herramienta. no. Recordemos, o sea, que vamos por partes, ¿no? O sea, hacer todo esto del analytics, de generar indicadores de medir, es comprar un smartwatch. El Actio, lo que nos va a ayudar es nosotros saber dónde enfocarnos y también, lo más importante, monitorar si estamos siguiendo la dieta, si estamos siguiendo el ejercicio y si solo por hoy estamos dejando de fumar. Claro, Pablo. Oye, y prevenir también, ¿eh? Porque también en las Riesgos también presentaciones luego tenemos. decimos, ay, es que puedes identificar acciones preventivas o correctivas, justamente, ¿no? No es ya que vemos en rojo, ¿no? También es decir, el próximo mes ya sabemos que ese mes es flojito, que puede pasar esto, ¿qué vamos a hacer para impedir un mal resultado, ¿no? Ser mucho más proactivos también en los resultados, ¿no? A eso nos va a ayudar Actio y lo vamos a ver ahorita que Nancy nos comparta la plataforma y podamos mirar un poco, pero Nancy, ya te cambié totalmente el esquema de la presentación, porque yo ya quiero que enseñes cómo podemos agendar reuniones, cómo podemos conectar obviamente con dashboards de Sí. analítica, cómo podemos llegar a un causa raíz, aunque nos tardemos un poquito más, pensemos que se va a quedar grabada, entonces pero creo que sí sería interesante pasarlo para poder demostrar todo esto que Pablo compartió con su experiencia. Y Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó este webinar. Y bueno, ya tenemos varios temas para próximos, que seguramente te estarás tú invitado. Claro que sí. A disposición, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y a Actio por la invitación. Siempre que necesiten, cuenten conmigo. Muchas gracias, Pablo. Te envío un abrazo fuerte y pues dejo a Nancy compartiendo la pantalla. Muchas gracias a todos y espero verlos en una reunión pronto. Hasta luego. Gracias, gracias, Karen. Pues tocando un poco los puntos que hablaron, ¿no? Vamos a hacer como un breve pero consistente recorrido por lo que estuvieron conversando y empezando por el despliegue de indicadores, esta jerarquía, este árbol, ¿no? Que tanto mencionamos, en el que nosotros podamos ver en los diferentes niveles estos KPIs organizados, comenzando desde objetivos y llegando hasta los niveles más operativos, más, digamos, hasta niveles regionales, ¿no? Según lo que queramos atender. También por aquí estuvimos tratando el tema de los tableros. Sabemos que Power BI y algunos otros tableros de analítica
Pues son lo máximo para poder visualizar información, para tener la estadística, para tener el dato. Entonces, no tenemos por qué elegir, retomando lo que decía Pablo, ¿no? Muchas veces las personas dicen, oye, pero es que yo ya tengo mis tableros. No tenemos por qué elegir porque la funcionalidad es distinta. Perfectamente dentro de Actio podemos tener este enlace, que es una integración nativa que tenemos con este tablero de Microsoft, en el que podamos visualizar la información, ¿no? Con todo el potencial que Power BI en este caso nos brinda para poder ver el dato, llegar a este detalle, pero sabemos también que en este sistema tan espectacular de analítica no podemos gestionar. Entonces regresamos a Actio y aquí es donde podemos gestionar. Desde planes de acción, desde aquí podemos alimentar, podemos reconfigurar, podemos hacer el seguimiento del desvío, que es un tema que también Karen me pediste que pudiéramos revisar, el cómo podemos llegar y platicar con el equipo, hacer estas reuniones. Ahorita les muestro de qué manera en Actio podemos tener estas reuniones o configurarlas para que el equipo de trabajo que está persiguiendo un resultado pues pueda venir a este espacio, a este informe de seguimiento y registrar el por qué caímos en un desvío, por ejemplo, estratificar los valores, generar paretos de desvío y después pasar a la determinación de causas, para lo cual podremos tener acceso a un tablero de análisis causa raíz con algunas funcionalidades que ya vienen predefinidas dentro de la herramienta. Obvio, no es necesario utilizar todas, tal vez podemos utilizar la que mejor viene a la ocasión para la causa que estamos buscando, ¿no? Algunos otros elementos, por ahí un cliente me decía, yo aquí pego mi correo, ¿no? El correo del cliente o un enlace, una imagen, etcétera, para una junta de resultados, para una reunión. La verdad es que es información muy valiosa. Además de que podemos explotar todo el potencial de la inteligencia artificial, ¿no? De este lado, nosotros podemos pedirle a esta inteligencia artificial que está contextualizada con información de la empresa y contextualizada en metodología de gestión, entrenada por el equipo de Falconi, entrenada por el equipo de Actio, para darnos información valiosa, información relevante para tu sector, para tu giro, para la normativa, incluso para la que tú estás certificado, etcétera. Entonces vemos algunos prompts, vemos que está alineado al indicador al que estoy entrando, algunos prompts predefinidos para que podamos, pues, optimizar, ¿no? Los tokens y la interacción que tenemos con esta inteligencia artificial. Entonces, como podemos ver, nos muestra algunas sugerencias, nos da algunas ideas de valor para poder seguir alimentando. Y la administración de acciones. Después de que hemos identificado cómo desviamos, por qué, ahora qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Este listado de acciones que podemos tener vinculadas a estas causas, ¿no? Con la creación de algunas acciones muy específicas. Ajá. Los datos de la acción, si vamos a tener al personal responsable, el estatus, la persona responsable, un equipo de trabajo asociado, etcétera. ¿Ok? Algo que también me pidieron por aquí, ¿no? Dentro del pliego que había que mostrar. ¿Cómo podemos también traer a nivel de dashboards dentro de la misma herramienta estos tableros para que al momento de crear estas reuniones nosotros podamos configurar estas vistas? Nosotros tenemos un dashboard que se llama dashboard individual. Es el único dashboard que ya está predefinido en el que tenemos acceso a toda la información que, el colaborador que está ingresando pues tiene a su cargo, ¿no? Sus acciones atrasadas, sus indicadores o proyectos activos, valores pendientes y acciones de su área. Y dentro de este mismo dashboard tenemos acceso a una agenda. En esta agenda, además de que tenemos todas nuestras actividades del mes y accesos directos, también podemos crear estas reuniones. Como les comentaba, tenemos una integración nativa con Microsoft, lo cual nos da la posibilidad de conectar con Teams también. Entonces, nosotros, a través de esta funcionalidad, podemos crear reuniones que van a quedar vinculadas en Teams también, van a quedar agendadas allá. Podemos convocar aquí a los participantes, generar una pauta,
poner algunos ítems, por ejemplo, ¿no? Decirles, oye, esta reunión se va a tratar de estos indicadores asociados, ¿no? Entonces, para que puedan tenerlo en mente, ¿no? Algunos indicadores que vamos a hablar. Pero lo más relevante, que es algo que Karen quería que tuviéramos aquí presente, es que nosotros podemos configurar presentaciones para mostrar, para compartir pantalla y tener este ambiente colaborativo con los miembros de la reunión. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros podemos configurar presentaciones y agregar vistas del software, así como las que yo les estuve presentando, ¿no? Un análisis causa raíz, por ejemplo, un dashboard, etcétera. Y aquí nosotros podemos ir configurando estas vistas, de tal forma que cuando nosotros entramos a la reunión, nosotros desde esta creación de reunión y cuando configuramos una presentación, podemos darle play a estas presentaciones y el software entra en un modo presentación. Si se dan cuenta, aquí abajo dice 1D 1, ¿no? Entonces, esta presentación solamente tenía esta vista. Vamos a entrar a alguna otra desde aquí para que sea un mejor ejemplo. Aquí, reunión mensual de resultados. Bueno, desde este lado nosotros podemos tener acceso a esas presentaciones e incluso también podemos tener el resumen de las reuniones que hemos convocado y a las que hemos participado. Acá podemos ver cuántas reuniones hemos tenido en un periodo, el estatus de la reunión, quiénes participaron, si se tomó una minuta y las acciones que se agendaron para en ese momento. Entonces, fíjense cómo en estas reuniones nosotros podemos tener acceso a una minuta que puede quedar registrada dentro del software. Podemos asociar estas presentaciones y cuando nosotros le demos clic, de inmediato entramos en el software, entra en un modo presentación para ir compartiendo estas vistas. ¿Ok? Está tardando un poquito, pero bueno, vamos a pasar. Imagínense estar en una reunión en la que nosotros podamos entrar a un plan de acción o entrar a un dashboard, entrar a una vista en la que podamos incluso aplicar filtros si nuestro líder dice, oye, ¿cómo estaba esto el trimestre anterior o el año pasado, etcétera? Podemos tener ese nivel de interacción. Bueno, pues creo que nos pasamos un poquito, pero no mucho. Vamos a dejarlo acá. Sé que fue muy, muy rápido y muy breve. Quien tenga intención, quien quiera ver un poquito más sobre la herramienta, quien quiera tener una demostración un poquito más amplia y ver cómo podemos aplicar esta tecnología en diferentes sectores, en su organización, darles algún contexto de lo que estamos haciendo, más información sobre la inteligencia artificial que ahorita no interactuamos tanto, cuántos puntos de conexión tenemos, etcétera. Será un gusto reunirnos con ustedes, platicar. Brenda Tapia aquí dejó su correo electrónico, dejó su número de WhatsApp también y será un gusto platicar con ustedes. También les recordamos, antes de que nos desconectemos, dejamos un formulario feedback en el que les pedimos dejar sus comentarios. Para nosotros son súper valiosos, ya que cada mes estamos trayendo más temas de interés y todo esto es para ustedes, ¿no? Pues bueno, Karen, gracias. Pablo, una vez más, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana en el evento de gestión de riesgos. Esperemos que verlos por aquí también. Muy bien, gracias Nancy, gracias a todos. Un abrazo, Gracias. excelente tarde. Feliz Chao. tarde. Bye.